Hola, sean todos bienvenidos a este vídeo en el cual estaremos tratando de investigar y de resolver uno de los misterios no tan popular, pero que sin duda alguna es terrorífico y también es muy raro desde el punto de vista de los humanos, así que no me voy a enrollar más y comencemos. Para esto le pedí a ChatGPT que me diera un misterio sin resolver, a lo que me lanzó uno de los más conocidos, si no es que el más famoso de todos, siendo este la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El 8 de marzo de 2014, el avión que viajaba de Kuala Lumpur a Pekín desapareció del radar sin dejar rastro. Como es un misterio el cual ya ha sido abarcado por muchos youtubers, decidí preguntar por otro que sea menos conocido, a lo que este me habló sobre el hombre del sombrero de los Andes, cosa que me despertó curiosidad ya que, de tantos vídeos que he visto sobre casos y misterios, no recuerdo haber visto este caso en particular, así que me puse a investigar, y di con una página que reza lo siguiente: desde la antigüedad el hombre ha tenido miedo a las sombras. Jung nos habló de cómo el arquetipo de la sombra personificaba todo lo oscuro de nuestro subconsciente, y han sido frecuentes a lo largo de la historia de la parapsicología los avistamientos de sombras humanoides asociados a fenómenos poltergeist y a casas encantadas. Pero el avistamiento de sombras humanoides no se circunscribe a esta fenomenología, y en los últimos tiempos se están multiplicando los casos de avistamientos de sombras humanoides en otros contextos, por lo que el fenómeno ha tomado un carácter independiente y más amplio, e incluso se le ha dado una denominación que, quizá, sea demasiado genérica, pues bajo ella se engloban diferentes manifestaciones que pueden ser bien diferenciadas. La agente sombra. El fenómeno de la agente sombra adquirió dicho nombre el 12 de abril de 2001, en el programa radiofónico Coast to Coastam, que realizó una emisión en la que se abordaba el tema. En él, el presentador Arbey animó a los oyentes a enviar dibujos de los seres de sombras con los que hubieran tenido encuentros. El público envió gran cantidad de dibujos en los que parecía haber ciertos modelos que se repetían, como si hubiera varias categorías de sombra o personajes diferenciados. Pero la primera investigadora en bautizar el fenómeno como The Shadow People fue la investigadora Eddie Ollis, que publicó un libro sobre el tema en octubre de ese mismo año. Cada vez es más frecuente conocer a personas que aseguran haber sido testigos de algún tipo de fenómeno paranormal. Desde hace miles de años que se habla de estos fenómenos extraños, sin embargo, no ha sido hasta ahora que la población ha querido investigar tanto con este tema. De esta forma es frecuente que salgan historias relacionadas con el tema, además de seres enigmáticos como el hombre del sombrero. El hombre del sombrero es una entidad oscura que muchos dicen haber visto. Muchos lo describen como una especie de silueta con forma humana y vestido de negro, el cual se caracteriza por llevar un sombrero de borde plano. Se dice que este sirvió de inspiración al director Wes Craven a la hora de crear a Freddy Krueger, ya que él mismo dice haberlo visto cuando era pequeño. Si nos guiamos por las experiencias que cuentan las personas que aseguran haberlo visto, este simplemente aterroriza a las personas sin llegar a hacerles nada en específico. Igualmente existen personas que aseguran que pudieron escucharlo hablar, como una mujer llamada Rebecca que asegura que en 1978 el hombre del sombrero apareció por la noche en su habitación y le dijo: "Esta es tu última oportunidad". Algunos investigadores suponen que la figura del hombre del sombrero forma parte de un fenómeno de gente sombra. Las figuras sombra son supuestas entidades paranormales e imaginarias que aparecen en diferentes leyendas, sistemas de creencias de varias poblaciones en muchas partes del mundo. El hombre del sombrero es una figura legendaria que aparece en diversas culturas y mitologías de los Andes, especialmente en países como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Es conocido por su aspecto distintivo y el aire de misterio que lo rodea. A continuación, te proporcionó una descripción más detallada de este ser. Descripción y apariencia: vestimenta. Se le describe como un hombre alto, a menudo vestido con ropas tradicionales andinas. Su vestimenta suele incluir ponchos y otros atuendos típicos de la región. Sombrero. Su característica más destacada es el gran sombrero que lleva, el cual a menudo oculta gran parte de su rostro. Este sombrero puede variar en estilo, pero siempre es un elemento prominente. Apariencia física. En algunas versiones, su rostro es invisible o difícil de ver, lo que añade un aire de misterio y temor. Comportamiento y atributos: apariciones nocturnas. El hombre del sombrero generalmente se aparece durante la noche, y se le puede ver deambulando por caminos rurales, montañas o cerca de cuerpos de agua.
Interacciones con humanos. Las historias varían, pero en algunas leyendas, el hombre del sombrero puede ser un ser protector, mientras que en otras puede ser visto como una amenaza o un presagio de mala suerte. Presencia silenciosa. A menudo, su presencia es silenciosa y enigmática, no se le escucha hablar, lo cual incrementa el misterio que le rodea. Interpretaciones y simbolismo, protector de la naturaleza. En algunas historias, se le considera un protector de la naturaleza y de las tradiciones indígenas, apareciendo para advertir o proteger a quienes respetan el entorno natural. Guardián espiritual. Puede actuar como un guía espiritual, especialmente en tiempos de crisis o necesidad. Su aparición puede interpretarse como una señal de que se debe prestar atención a ciertos aspectos de la vida o de la naturaleza. Advertencias y presagios. En otras leyendas, su aparición se asocia con advertencias de peligro o con eventos desafortunados. Se dice que aquellos que lo ven pueden experimentar mala suerte o enfrentarse a desafíos inminentes. Historias populares y leyendas, mito andino. En las zonas rurales de los Andes, los relatos sobre el hombre del sombrero se transmiten de generación en generación, manteniendo viva la tradición oral. Variaciones regionales. Cada región tiene su propia versión del hombre del sombrero, adaptando el mito a su contexto cultural y geográfico. Por ejemplo, en algunos lugares, puede ser conocido como el Kio o el hombre del sombrero negro. Influencia cultural. La figura del hombre del sombrero ha influenciado la literatura, el cine y el arte en las culturas andinas, representando un símbolo de misterio y lo sobrenatural. Perspectiva moderna, investigaciones y documentales. En la era moderna, el hombre del sombrero ha sido objeto de investigaciones y documentales que buscan entender su origen y su impacto en la cultura andina. Representaciones artísticas. Artistas y escritores han explorado la figura del hombre del sombrero, utilizando su imagen para explorar temas de identidad, cultura y espiritualidad. El hombre del sombrero sigue siendo un enigma fascinante en la mitología andina, reflejando tanto los miedos como las esperanzas de las comunidades que habitan estas regiones. Su figura es un recordatorio de la rica tradición cultural y la profunda conexión espiritual que estas culturas tienen con su entorno natural. Los avistamientos del hombre del sombrero en la región andina son variados y en su mayoría ocurren en zonas rurales y montañosas. Aquí hay una recopilación de algunos de estos avistamientos, basados en relatos populares y testimonios locales. Avistamientos en diferentes regiones. Perú 1. Cusco. En los alrededores de Cusco, especialmente cerca de los antiguos caminos incas, se han reportado avistamientos del hombre del sombrero. Los lugareños cuentan que se le ha visto durante la noche, caminando por los senderos y desapareciendo cuando alguien intenta acercarse. 2. 1. En las comunidades cercanas al lago Titicaca, hay historias de pescadores y campesinos que han visto al hombre del sombrero cerca de las orillas del lago. Dicen que aparece para advertirles de tormentas o peligros inminentes. Bolivia 1. Altiplano. En el altiplano boliviano, especialmente en áreas rurales, muchas personas afirman haber visto al hombre del sombrero. Un campesino de esta región contó que lo vio mientras cuidaba sus ovejas y que el hombre le hizo señas para que regresara a casa justo antes de una tormenta. 2. La Paz. En las afueras de La Paz, hay relatos de conductores de autobús y camioneros que dicen haber visto al hombre del sombrero a la orilla de la carretera durante sus viajes nocturnos. Estos avistamientos a menudo se describen como encuentros fugaces en los que el hombre parece estar observando pero no interactúa directamente. Ecuador 1. Quito. En las zonas rurales de los alrededores de Quito, se han reportado avistamientos del hombre del sombrero. Un agricultor local describió haberlo visto en su campo al anochecer. El hombre del sombrero simplemente se quedó observando antes de desaparecer en la oscuridad. 2. Cuenca. En Cuenca, hay historias de caminantes que han encontrado al hombre del sombrero en los senderos de las montañas. Se dice que, aunque su presencia puede ser inquietante, no ha causado daño a nadie y, en algunos casos, ha advertido de peligros. Colombia 1. Nariño. En el departamento de Nariño, los campesinos han reportado avistamientos del hombre del sombrero en las noches de luna llena. Algunos creen que su aparición está relacionada con eventos importantes o cambios en el clima. Características comunes en los avistamientos: hora del día. La mayoría de los avistamientos ocurren durante la noche o al anochecer. Entornos rurales y montañosos. Es más común verlo en áreas aisladas, lejos de los centros urbanos. Aparición y desaparición. Se le ve caminando o de pie, y a menudo desaparece misteriosamente cuando alguien se le acerca. Presencia silenciosa. Rara vez interactúa verbalmente con las personas. Su presencia es mayormente silenciosa y observadora.
Advertencias. En algunos casos, se le atribuye el papel de advertir a las personas sobre peligros inminentes, como tormentas, deslizamientos de tierra o eventos desafortunados. Ejemplos de testimonios: relato de un pastor en Perú. Un pastor cerca de Cusco contó que una noche, mientras buscaba una oveja perdida, vio al hombre del sombrero en una colina cercana. El hombre no dijo nada, pero el pastor sintió una fuerte necesidad de regresar a su hogar. Poco después, una tormenta violenta azotó la región. Testimonio de un conductor en Bolivia. Un conductor de autobús que viajaba entre La Paz y Oruro vio al hombre del sombrero parado al costado de la carretera. Aunque inicialmente se asustó, el conductor continuó su camino. Al llegar a su destino, escuchó que otros conductores también habían visto al hombre esa noche. Interpretaciones de los avistamientos: presagio de eventos. Muchos creen que ver al hombre del sombrero es un presagio de eventos importantes, ya sean buenos o malos. Guardián espiritual. En muchas culturas andinas, se le ve como un guardián que protege a los viajeros y las comunidades. Conexión con lo sobrenatural. Su habilidad para aparecer y desaparecer instantáneamente lo asocia con lo sobrenatural, lo que refuerza su papel como una figura mística y enigmática. Estos relatos y características muestran que el hombre del sombrero es una figura profundamente arraigada en la cultura andina, con avistamientos que continúan siendo parte del folclore local. Pero bueno mi gente, espero que este video les haya servido para conocer acerca del hombre del sombrero. Como dije, es un tema muy interesante que a cualquiera le puede llamar la atención. No indagué más por el simple hecho que el video quedaría muy largo, pero espero que con la información que recopilé, sea suficiente como para poder entender acerca de quién es esta entidad y su propósito, visto desde el punto de vista de algunas personas. En fin, como ya dije, esto ha sido todo, nos vemos en un próximo video.